¿105 qubits pueden cambiar el mundo? Pues según Google, su nuevo procesador cuántico Willow ya lo está haciendo. Y no viene solo, junto a él han presentado Gemini 2.0, la inteligencia artificial más potente que han presentado hasta la fecha. Dos bombazos tecnológicos que prometen revolucionar desde cómo procesamos los datos hasta cómo interactuamos con las máquinas. Lo llevo avisando desde hace meses y desde luego no por ser un gurú, sino porque los distintos responsables de las distintas compañías tecnológicas lo estaban anticipando. Este año las presentaciones grandes se harían a final de año. Amazon ya nos enseñó lo suyo y lo tenéis en otro vídeo que hicimos la semana pasada, y de OpenAI hablaremos en una semana cuando hayan terminado con sus 12 días fantásticos. Yo lo siento mucho, Sam Altman, pero no puedo estar hablando de ti todos los días. Y hoy vamos a centrarnos en Google y un par de presentaciones que han hecho en la última semana. Antes de meternos en faena con Google, vamos a dejar una cosa muy clara. Google suele exagerar en sus presentaciones muchísimo. No le gusta dar fechas claras, no cierran todos los puntos que abren y, sobre todo, suben mucho las expectativas a niveles que hasta ahora nunca han cumplido. Lo vimos con el lanzamiento en prensa apresurado de BART, que además de fallar en la presentación resultó ser un modelo totalmente inútil. Lo vimos con la primera presentación de Gemini, donde fallaron prácticamente todas las fechas y que además se demostró que las demos que pusieron no eran reales. Había comandos, scripts e incluso instrucciones internas que directamente no se mostraban. E incluso lo hemos visto en presentaciones como la de Sycamore, donde la perspectiva de futuro que daban ni se ha acercado a la realidad. Vamos a empezar por orden cronológico con el procesador cuántico Willow. Willow es una bestia en términos de potencia de cálculo. Para que nos hagamos una idea, hablamos de que puede resolver problemas en minutos que llevarían cuatrillones de años con otros sistemas actuales. Estamos hablando de cálculos que ni siquiera un superordenador como Frontier, que es capaz de realizar 1,1 quintillones de operaciones por segundo, podrían completar en toda la vida del universo. No te preocupes si te pierdes con estos números porque es simplemente algo que los humanos no podemos visualizar. Pero lo verdaderamente interesante de Willow no es tanto su potencia bruta como su capacidad para corregir errores de forma efectiva. Esto es lo que realmente lo hace especial. En la computación cuántica, los errores son una parte del proceso debido a la naturaleza inestable de los qubits. Simplemente contamos con ello. Hay sistemas que cuando terminan filtran todos los resultados para que todo esté bien. Willow ha conseguido reducir estos errores de forma exponencial. Los 105 qubits de Willow están diseñados con una arquitectura específica que permite mantener la coherencia cuántica durante mucho más tiempo. No sé si os acordáis cuando estuvimos hablando de los procesadores cuánticos, pero esto es fundamental para los algoritmos cuánticos. Esto significa que pueden realizar cálculos mucho más complejos y mucho más precisos antes de que los errores empiecen a acumularse y empiecen a producir fallos. Es tener un motor que, además de ser el más potente, también es el más fiable. La sensación general, que al menos me daba a mí la sensación que quería transmitir Google por cómo insistían durante toda la presentación, no es solo una cuestión de que aquí está la siguiente versión de nuestro procesador cuántico, sino más bien de, mira, hemos dado con una ruta que es bastante mejor para el desarrollo de nuestros procesadores. Cosa que la verdad es que sería totalmente lógico dado que es una tecnología que lleva muy poco tiempo en un desarrollo funcional. Think, plan, remember, and take action. Ahora pasemos a Gemini 2.0. Según Google, esta nueva versión no es simplemente una actualización más de sus modelos, sino un sistema completamente rediseñado para funcionar como un agente autónomo, que esto es lo realmente interesante. A diferencia de los anteriores, Gemini 1 y 1.5 puede procesar simultáneamente texto, imágenes, audio y vídeo, aunque bueno, Google ya decía que el anterior modelo también podía hacerlo, ¿no? Con todo esto, tomar decisiones basadas en todos los inputs a la vez y con ello poder tomar ciertas acciones. De ahí todo el tema de los agentes autónomos, que por cierto, de todo esto hablamos ahora después. Después está el proyecto Astra, que ya se había presentado antes, uno de los primeros en utilizar Gemini 2.0 y quiere de alguna forma demostrar las capacidades de este modelo en acción. Este sistema lo que te permite es, en colaboración en tiempo real con otros usuarios, procesar distintos tipos de contenidos simultáneamente. No solo entiende lo que escribe, sino que puede analizar las imágenes, interpretar los gráficos y procesar vídeos en tiempo real y decidir si tomar acciones con esa información cuando lo considera conveniente. Esta era la parte que estaba más manipulada en la última presentación que hizo Google. Mariner es otro de los proyectos destacados y utiliza las capacidades de comprensión espacial de Gemini 2.0 para navegar por grandes volúmenes de datos. Es capaz de establecer conexiones entre distintos tipos de información y presentarla de forma coherente, algo que es especialmente útil en investigación científica o en análisis de mercado. De alguna forma, o al menos desde mi punto de vista, esta sería la herramienta más ofimática, podríamos decir, de todo lo que han presentado.
También presentaron Gemini 2.0 Flash, que se centra en el procesamiento de alta velocidad, algo que se ha vuelto ya muy típico con todas las marcas. Esta variante está optimizada para tareas que requieren respuestas instantáneas, como puede ser, pues yo que sé, todo el tema del contenido multimedia en tiempo real, el análisis de datos y, aunque no lo han dicho, yo creo que también tiene mucho que ver con los modelos de voz en tiempo real. El núcleo de la presentación realmente, como hemos comentado antes, es la capacidad para actuar como un agente autónomo. Puede gestionar tareas complejas sin supervisión constante, o sea, desde organización de agendas hasta toma de decisiones basadas en múltiples fuentes de datos. Y lo hace manteniendo, o al menos eso dicen, mucha precisión y adaptabilidad. Es la misma idea que están abrazando gente como Anthropic, Amazon o incluso OpenAI. Está muy bien pedirle cosas a tu asistente, pero está mucho mejor que a través del contexto tu asistente sepa cuándo hacer esas mismas cosas. También han querido mejorar el ámbito de la programación, ya que se ha convertido en uno de los benchmarks más importantes de todo esto. Gemini 2.0 no solo es capaz de escribir códigos, sino que lo depura, lo optimiza y puede explicar su funcionamiento. De alguna forma quieren acercarse a lo que Claude y ChatGPT son capaces de hacer a día de hoy y que Google todavía no ha sido capaz de dar con la tecla, ¿no? De alguna forma quiere intentar cazar a los reyes en todo esto. Por último, en la presentación hablaron un poco de lo que es la integración de Gemini 2.0 en los distintos dispositivos y plataformas que ya tiene la propia Google. Es un poco al más estilo Apple el querer enseñar ese ecosistema que tienen creado y con el que todo debería funcionar muy bien. Es exactamente lo mismo que ya nos han enseñado Microsoft o Amazon hace unos días y que, bueno, pues para muchos usuarios es una parte bastante importante. Seamos críticos con la idea. Aunque lo llevo repitiendo todo el vídeo, vamos a poner los pies en la tierra. Google tiene un historial enorme de anuncios espectaculares que luego no cumplen con todas sus promesas. Los números del procesador Willow son impresionantes, pero necesitamos una verificación independiente y pruebas en condiciones reales antes de cantar victoria. En cuanto a Gemini 2.0, las demostraciones han sido controladas y pre-renderizadas. No hemos visto pruebas en tiempo real de sus capacidades multimodales, que son las interesantes, y la mayoría de los datos de rendimiento, que se hablaban sobre todo en el mundo de la rumorología, provienen de benchmark internos de Google. Aquí la historia nos ha enseñado que hay que ser cautelosos con este tipo de presentaciones. Y la implementación práctica de estas tecnologías también plantea desafíos significativos que estamos viendo últimamente de forma constante. Por un lado, el procesador Willow requiere condiciones muy específicas para funcionar, más información en el vídeo de los procesadores cuánticos, y Gemini 2.0 necesita una cantidad considerable de recursos computacionales para poder operar a pleno rendimiento. Normalmente tardamos un tiempo en poder catar todos estos buques insignia de estas compañías. Lo más interesante está en el futuro. En realidad, a corto plazo es probable que veamos las primeras aplicaciones prácticas de Willow en campos específicos como puede ser la investigación farmacéutica o la optimización logística, porque ya se están utilizando otros procesadores de este estilo. No vamos a tener un ordenador cuántico en casa, es algo que ya hemos dicho muchas veces, pero sí veremos beneficios en los servicios en la nube y muchas aplicaciones especializadas que acabamos utilizando de forma indirecta. Gemini 2.0 pues tiene un camino un poquito más directo hasta el usuario final, por decirlo de alguna forma. A ver si con un poquito de suerte en los próximos meses vemos su integración en productos de Google, cosa que hasta ahora no se ha dado demasiado bien, como puede ser en el buscador, que no está pasando por su mejor momento, hasta aplicaciones de productividad de las que puedes contratar directamente en la G Suite. Con los proyectos Astra y Mariner, pues a lo mejor nos enseñan las capacidades reales en entornos de producción, pues un poquito más en el mundo real. Al final, el verdadero impacto de estas tecnologías dependerá mucho de cómo Google maneje todo lo que es la transición, desde lo que han presentado hasta hacer el producto final. La clave estará en mantener ese equilibrio de innovación, fiabilidad, especialmente en áreas críticas como la toma de decisiones autónomas, que desde mi punto de vista es lo más interesante de todo lo que han hablado. Y aquí lo dejamos por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, suscríbete y comenta qué opinas de estos avances de Google. ¿Crees que cumplirán sus promesas de una vez? Si quieres apoyarme y mantener a flote la factoría, puedes hacerlo haciéndote miembro del canal, o si quieres contenido exclusivo como puede ser el directo de Patreon que tenemos este sábado, tienes el link en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Los más dominan.